Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, estamos en su horario, estamos en nuestro horario de las 2 de la tarde. Bueno, en esta ocasión empezamos 2 con 2, a veces suele suceder. Le vamos a pedir a nuestro compañero César que por favor nos monitorea allá afuera para ver que todo se encuentre correcto y ustedes pueden escuchar esta transmisión de la manera más correcta posible. Y pues bueno, nos encontramos transmitiendo desde SSH Radio y estamos en la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, que se encuentra ubicada en la 7 Sur entre 13 y 11 Poniente. La pueden encontrar como SSH Oficial a través de Facebook e Instagram, en donde pueden pues revisar lo que la universidad puede ofrecerles desde su oferta educativa hasta las instalaciones, y si quieren darse una vuelta pues pueden llamar para agendar una cita. Hoy tenemos 3 temas que me parecen bastante interesantes. Uno es medidas de prevención para conducir con las lluvias, puesto estamos yo creo que empezando o a la mitad de la temporada de lluvias, y pues ya saben que la movilidad en la ciudad siempre es pues, obviamente indispensable, principalmente a través de los vehículos automotores, dicho de manera diplomática, o los coches, ¿no? Y pues bueno, otro tema también que vamos a revisar el día de hoy, que me parece bastante interesante, yo lo estaba revisando por chiripa, si lo quieren ver con esas palabras, orden y caos. Vamos a ver un poco del orden y el caos, cómo es que estos dos se llevan y al mismo tiempo son dos cosas que relativamente son completamente diferentes. Y pues también vamos a revisar otro tema que me parece bastante interesante. Como ya lo han escuchado en las últimas semanas, hemos estado abordando el tema de la prevención de adicciones, y en esta ocasión vamos a hablar de las emociones y las adicciones. ¿Por qué están profundamente ligadas? Su servidor descubrió varias cosas de sí mismo al estar hurgando dentro de este tema, pero bueno, vamos a empezar con los temas del día de hoy. Vamos a dar una pequeña recomendación para toda la gente que nos escucha. Recuerden que lo más recomendable durante esta temporada y todas las temporadas, ya sea de frío o de calor, es tratar de consumir al menos 2 litros de agua. Se pone el ejemplo. ¿Por qué se los digo? Porque esto hace genera que el cuerpo pueda funcionar de forma adecuada, ya sea desde aspectos que tienen que ver con la digestión, y que nuestro sistema inmunológico se encuentre al 100%. De la misma forma, también la recomendación es que vigilen o monitoreen el pronóstico del tiempo a través del Sistema Meteorológico Nacional. Obviamente para saber cómo es la forma más correcta de salir vestidos, ¿no? Ya sea que tengan que cargar su paraguas o en algún momento calzado adecuado para este tipo de temporadas. Así que recuerden, tomen agua y también monitoreen el Servicio Meteorológico Nacional, en donde pues obviamente pueden saber cómo se va a encontrar el día, para saber más o menos a qué horas va a llover. No es un pronóstico completamente exacto, pero trata de ser lo más atinado posible. Y pues bueno, dentro de lo que tiene que ver con el tema del clima, vamos a darles alguna recomendación sobre medidas de prevención al conducir con lluvia. Para empezar, para toda la gente amante de la velocidad, lo más recomendable es que durante esta temporada de lluvias traten de reducirla y duplicar la distancia de seguridad. ¿A qué me refiero? Pues muchas ocasiones cuando su servidor ya no conduce desde hace algunos años, puesto o ya camina un poco más, ¿a qué me refiero con duplicar la distancia de seguridad? Muchos sabemos que cuando vamos conduciendo, obviamente al estar detrás de una unidad o de otro auto, regularmente tratamos de juntarnos un poco más para que a la hora de que, por ejemplo, en el tema de un semáforo, se ponga en verde, poder avanzar, vamos a decirlo así, lo más rápido posible. En el caso de las lluvias o en la temporada de lluvias, lo más recomendable es duplicar la distancia de seguridad. ¿Por qué? Por el tema del frenado, el cual vamos a ir desglosando poco a poco en estas breves recomendaciones sobre prevención al conducir durante la temporada de lluvias. ¿Por qué el asfalto mojado es una probable situación de riesgo para las personas que van conduciendo? Ojo,
no solamente para las personas que tienen unidades un tanto rezagadas o viejitas, si lo queremos ver con esas palabras, incluso para las unidades que son nuevas, que están al 100% en su mantenimiento, vamos a decirlo así, que tienen llantas prácticamente nuevas o que sus frenos están perfectamente bien calibrados o que la unidad es un modelo reciente. Porque aquí vamos a hablar rápidamente sobre un elemento que es externo, y me refiero al pavimento mojado, o el concreto en algunos casos, en algunas calles, o los adoquines, o no sé, o el tema de la terracería, pero ahí ya es un tema, yo creo que es bastante evidente, ¿no? Porque la tierra obviamente con el agua se vuelve lodo. Pero bueno, ¿por qué? El asfalto mojado reduce drásticamente la adherencia, por lo que el frenado puede llegar a ser un tanto más difícil. ¿A qué me refiero con esto? Muchas ocasiones el pavimento mojado genera que las llantas no se adhieran de forma correcta al piso, y esto pues, simple y sencillamente para la gente que se la vive en un auto o en una unidad, cuando frenas simplemente es de y te vas como gordita en tobogán, ¿no? Entonces pues simple y sencillamente chocas con la unidad, o simple y sencillamente si tienes suerte y no hay nada de frente, pues te sigues de largo un par de metros, ¿no? Y esto es más o menos para la gente que ha tenido esa experiencia, yo creo que un claro ejemplo de lo que puede llegar a suceder si obviamente llegases a tener una unidad enfrente, pues un golpe sería prácticamente inevitable, ¿no? Otra recomendación que también me gustaría darles es evitar derrapes. Requiere maniobrar con mayor suavidad, pues la humedad y el agua reduce la adherencia de las llantas. ¿Cómo evitas un derrape o un choque? Simple y sencillamente es no ser tan brusco manejando, ¿no? Para la gente que está acostumbrada a ser un tanto más agresiva al volante, no me refiero a que diga groserías cuando vaya pasando, ¿no? O que de repente le dé un llegón al de enfrente, sino que de repente se meta o que de repente aumente su velocidad de forma inesperada. Muchas ocasiones este tipo de circunstancias o factores pueden ayudar a que durante una lluvia o posterior a una lluvia el coche no pueda ser controlado de forma correcta o como estamos acostumbrados a manejarlo, ¿no? Entonces, recuerden, hay que manejar suavecito cuando haya pasado una lluvia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una probabilidad más alta de poder maniobrar de forma correcta, y pues obviamente tratando siempre de no, ¿cómo se llama? Pues, vamos a decirlo así, de no actuar de forma impulsiva y obviamente generar un accidente, ¿no? Otra muy buena recomendación que les podemos dar es la visibilidad. Recuerden que en esta temporada de lluvias, pues obviamente con la lluvia cayendo y el cielo nublado, la visibilidad se reduce, y para evitar esto es siempre recomendable encender las luces. Y obviamente también para la gente que tiene la experiencia de estar manejando, siempre tratar de encender el aire acondicionado para que el parabrisas o los parabrisas y las ventanas no se empañen y podamos tener una mejor visibilidad. Ya que si no cuentan o su unidad es un tanto vieja o por alguna razón del destino, su ¿cómo se llama? Su aire acondicionado no funciona, el siempre confiable trapo con champú es lo más recomendable. Ojo, ya que está nuestro compañero César aquí en controles, hay ciertas recomendaciones tanto para gente que maneja como para gente que anda en bici y en moto, ¿no? Ahorita vamos a ir haciendo como ese comparativo, ¿no? También otra cosa que es muy importante, eso lo he repetido en algunas otras ocasiones, en algún otro programa, para la gente que no ha escuchado qué es el aquaplaning. El aquaplaning se escucha medio chistoso. Les voy a leer lo que me encontré en internet. Es simple y sencillamente la acción en la que las llantas prácticamente no se adhieren al piso y se separan de lo cual puede generar que su unidad se vaya de largo, ¿no? Y pues obviamente esto puede generar accidentes, y desafortunadamente en algunos casos no solo accidentes con otras unidades, sino con personas. Entonces hay que tener cuidado. Una recomendación que me gustaría hacerles es, cuando veamos un semáforo en rojo y haya pasado una lluvia o esté lloviendo, tratar de tener un poco de conciencia y reducir la velocidad desde pues metros antes, mucho más antes de lo que regularmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque en algún momento pues una persona se puede atravesar, perdón por la expresión,
y desafortunadamente puede suceder un percance. También recordemos que siempre tratar de mantener las llantas en buenas condiciones es lo más recomendable. Eso lo vamos a comentar un poco más a fondo en un momento más. Tener cuidado con los charcos. Tratar de no cruzar zonas inundadas. ¿Por qué? Muchas ocasiones no sabemos qué puede haber debajo de esa capa de agua tan misteriosa y en algunas ocasiones nos podemos encontrar con algún bache. ¿Sí o no, César? Dice que sí, que cuando vamos manejando y está lloviendo, sí o no, en algún momento, cuando hay un charco nos podemos encontrar con un bache y este está más profundo de lo que esperamos y desafortunadamente para la gente que anda en bici o en moto, esto puede representar la probabilidad de un accidente. Para la gente que anda en auto, muchas ocasiones pues nos confiamos un poco porque vamos dentro de una unidad. Lo más recomendable es que cuando pasemos por una zona que está inundada o anegada, como en algún momento se puede llegar a escuchar, lo más recomendable es que simple y sencillamente pues pasemos o tratemos de evitar ese tipo de zonas, porque si el agua supera la mitad de la llanta no es recomendable pasar por ahí. ¿Por qué? Porque en algún momento esta pequeña inundación por donde estamos pasando puede dañar nuestro motor o puede llegar a colarse dentro de la unidad. Para la gente que ha tenido la mala fortuna de vivir este tipo de situaciones, es terrible tener que sacar el agua de tu unidad y es carísimo llevar la unidad al mecánico para que te la vuelva a poner a funcionar posterior a que desafortunadamente le entró agua al motor, ¿no? Para la gente que ha tenido esta mala experiencia, pues no me van a dejar mentir, ¿no? También obviamente el pasar por una zona que se encuentra tan anegada puede llegar a representar simple y sencillamente que no puedas controlar bien la unidad y pues esto la verdad pues no es nada agradable. Y pues bueno, también otra cosa es el frenado. Ya lo habíamos comentado hace un momento, pero lo vamos a volver a repetir. El frenado debe ser de manera suave y progresiva. Los movimientos bruscos o frenados repentinos provocan bloqueos en las llantas. ¿Qué pasa? El famoso cuando te vas de largo, ¿no? Regularmente sucede cuando, dicen por ahí, el coche se amarra, en el lenguaje popular. De repente frenas de manera brusca y con la humedad del piso, simple y sencillamente las llantas se paran, pero eso no evita que la fuerza centrífuga empuje el coche hasta que ésta se acabe. Simple y sencillamente las llantas se pueden parar de lleno y de forma brusca, pero la fuerza de la velocidad a la que vas va a hacer que el coche siga avanzando e inevitablemente te puede llevar a impactarte con otra unidad, ¿no? Y desafortunadamente en el caso de no hacer caso o hacer caso omiso, a los semáforos, pues te puede llevar a un accidente en el cual, pues hablando de dañar a una persona puede resultar bastante caro legalmente hablando, ¿no? Y pues bueno, otro consejo bastante bueno que se me hace bastante apropiado darles es el tema del mantenimiento. Y esto me parece importante mencionarlo. Asegúrate que tus llantas tengan la profundidad de dibujo y que las gomas de tus limpiaparabrisas no estén desgastadas. Revisa que tus luces traseras y delanteras se encuentren en óptimo estado. ¿Por qué? Rápidamente, lo que comentábamos al principio, muchas ocasiones el hecho de que un limpiaparabrisas no funcione reduce drásticamente la visibilidad. El hecho de que también las llantas no se encuentren en óptimo estado no es lo más productivo. Hay gente que las trae prácticamente lisas, las llantas, y no es como que lo más productivo a futuro o dentro de una circunstancia en la cual estamos manejando en donde hay tráfico pesado o tráfico de alta velocidad. Eso puede resultar bastante peligroso tanto para ti como para terceras personas que también se encuentran circulando dentro de esa zona. Y pues obviamente también el tema de las luces de tu auto. Hay que tratar de mantenerlas siempre en buen estado para poder obviamente ser visible cuando llueve. Pero de la misma manera también otro consejo que me gustaría darles es el tema de los espejos, ¿no? Los espejos retrovisores, tanto internos, el interno como los externos, también son un apoyo bastante bueno para poder visualizar qué es lo que sucede a tu alrededor en el papel de conductor. Entonces ya saben, si van a conducir, una de las grandes recomendaciones que les tenemos es
traten de que su unidad se mantenga en buen estado, dupliquen la distancia de seguridad en caso de lluvias y más aún si se encuentran en zonas urbanas en donde pues, desgraciadamente en muchas ocasiones hay bastante tráfico. ¿Qué pasa con una zona con bastante tráfico? Pues desafortunadamente el no calcular bien o el no saber qué tan riesgoso sería el hecho de que tu auto no te respondiera como debe en el caso de un frenado repentino, pues desafortunadamente te puede llevar a un accidente que inevitablemente te va a costar dinero, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de este tema, ¿no? Tratar de que la gente concientice de que todo esto representa dinero, señores. Esta parte sí la quiero, sí la quiero abordar de una forma un tanto cómica y hasta incluso también de un tanto más seria, porque muchas ocasiones no somos conscientes de que un accidente vial, el perjudicar a otra persona, nos va a costar dinero. Y desafortunadamente ese dinero, pues obviamente tiene que salir de algún lado. Puede ser desde nuestros ahorros, pedirle prestado a alguien, pero al final te vas a endeudar. Y hoy no olvidemos algo que es básico y sencillo. Las deudas siempre van a frenar el desarrollo, ya sea de una nación, un estado o de una persona de forma individual. Entonces, a toda la gente que nos escucha, recuerden tratar de conducir con precaución durante esta temporada de lluvias, informarse a través del Sistema Meteorológico Nacional sobre cómo se van a encontrar las condiciones del clima y lo más importante aún, no olviden ponerse el cinturón de seguridad. Ante todo, el cinturón de seguridad es lo más importante. También recuerden que escuchar el reporte del tráfico a través de su estación de radio favorita, nada más porque ahorita ANSUS Multimedios no tiene ese tipo de servicio, si no les estaría pasando ¿cómo se llama? Pues la hora a la que lo dan. Pero bueno, vamos a hablar sobre otro tema que me resulta bastante interesante, porque el otro día me encontraba reflexionando un poco sobre todo lo que sucede, vamos a decirlo así, en nuestra sociedad. Y algo que me llamaba mucho la atención es cómo de alguna forma la gente que pues, ya no es tan joven como su servidor, cuando llega a dialogar o a trabajar con gente un tanto más joven, llega a haber ciertos piques, ¿no? Vamos a decirlo así, cierto factor que hace que no nos entendamos. Porque tiene mucho que ver con el tema de la tecnología y tiene mucho que ver también con cómo han evolucionado las sociedades, cómo ha evolucionado el flujo de información, los medios de comunicación, hasta incluso cómo estamos percibiendo el mundo a través de cómo lo vivimos, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años recuerdo que en una excursión me decían, ahorita que estamos en el mes de ¿cómo se llama? LGTBQ y más. En algún momento platicaba con un joven y me decía, es que ustedes, como ya son personas más grandes, para ustedes este tipo de circunstancias pues, no son normales, son obviamente un escándalo. Y yo decía, ¿serio? Pero tenía mucha razón aquel joven, ¿no? Porque yo soy de por ahí, yo nací en eso de los 80s. Y pues yo crecí, me desarrollé y mi mundo fue en esa década de los 90s, en donde el tema de la comunidad LGTBQ y más, pues obviamente no tenía tanta presencia. Y pues bueno, obviamente la sociedad divisaba las cosas de otra forma. Entonces, el aprender a darnos cuenta que las cosas están evolucionando y que el mundo está cambiando, yo creo que es parte importante de, pues vamos a decirlo así, volvernos personas más conscientes de en dónde estamos parados, dicho de esa manera. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de orden y caos. Para empezar, ¿qué es el orden y qué es el caos? El orden aporta estructura, previsibilidad y seguridad, mientras que el caos impulsa la creatividad, la transformación y el crecimiento. En la naturaleza, ambos estados no son enemigos, coexisten en un equilibrio constante. Rápidamente, para la gente de los 90s, yo creo que se acuerdan muchísimo de esta película Jurassic Park, y en ese entonces yo escuchaba mucho sobre la teoría del caos con uno de estos personajes, ¿no? Que siempre andaba de negro, con su chamarra de piel y con sus gafas, ¿no? Y yo decía, bueno, sí está muy padre, ¿no? La teoría del caos, pero ¿qué es el caos? Hoy vamos a divisar un poco qué es el caos y qué es el orden. Algo muy curioso que yo me encontré cuando estaba revisando este tema es que hay más información que hace referencia al caos y muy poca que hace referencia al orden de forma positiva.
Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre este tema. ¿Por qué? Porque se me hace bastante interesante. Bueno, aquí yo me encontré con un par de cosas que me parece importante mencionar. Según la filosofía y la mitología, el orden representa lo conocido y estructurado, y el caos, lo desconocido y el potencial creador. Muchas ocasiones cuando, pues vamos a decirlo así, vivimos en este mundo, o en esta sociedad, perdón, mejor dicho, pues obviamente hay reglas y hay protocolos y hay cosas que debemos tomar en cuenta porque pues obviamente somos parte de una sociedad que se rige a través de ¿qué? De reglas, ¿no? Y pues obviamente a través de orden, porque si no hubiera reglas y orden, cada quien haría lo que quisiera, entonces la sociedad no funcionaría de forma adecuada o como estamos acostumbrados a que funcione. Pero bueno, esto es de forma en cómo lo ve la filosofía y la mitología. Según la ciencia o las matemáticas, describe sistemas complejos que parecen erráticos o de comportamientos impredecibles, que esconden patrones interdependientes, es decir, que se apoyan para funcionar. Aquí hay algo bien curioso, el cómo ve la ciencia o las matemáticas al orden y al caos es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque te dice algo que pues, para mí no es que sea algo bastante claro, pero es un tanto evidente, ¿no? En muchas ocasiones sin orden no puede haber caos, porque si solamente existiera el caos, pues obviamente pues no habría como una diferenciación de qué es el orden y qué es el caos, ¿no? Entonces habría un completo desorden y las cosas no podrían, vamos a decirlo así, establecerse parámetros. Entonces yo creo que el orden cumple una función bastante importante en nuestra sociedad, pero el caos también. Y curiosamente, como yo les venía comentando hace un momento, encontré más información y más referencias positivas respecto al caos, desde muchos puntos de vista. Ahora rápidamente les voy a mencionar. Según la psicología y la creatividad, el exceso de orden lleva a la rigidez y al estancamiento, y mucho caos, estrés e incertidumbre. Eso es algo bien interesante y tiene un poco que ver con lo que acabo de mencionar hace algún momento. El encontrarse en una estructura social o en una organización con demasiado orden, pues obviamente va a generar ¿qué? Monotonía, como lo dice aquí el fragmento de texto que ahora sí que yo les traje el día de hoy, dicho de esa manera, rigidez, o sea, formas de vida o estructuras bastante duras, ¿no? Que no te permiten, vamos a decirlo de esta manera, ni la sonrisa ni el jajaja. Hace muchos años, cuando en algún momento trabajaba con algunas otras personas, hoy hago ese comparativo de manera pues, bastante interesante. Yo era como la parte del orden, ¿no? En la de por favor lleguen temprano, por favor su información, por favor esto, por favor aquello, y de repente ellos eran como más de, ay, tranquilízate, relájate, jajaja, jejeje, y empezaba todo el programa y el programa salía, pero hoy entiendo que ambas partes son necesarias para que algo pueda funcionar, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con un exceso de orden? Pues obviamente hay rigidez. Si hubiera siempre una rigidez y siempre es que así se tienen que hacer las cosas, desafortunadamente esto no permitiría la creatividad o no permitiría, dicho de esta manera, el soñar, ¿no? Vamos a manejarlo desde este punto de vista. Ahora, hay un comentario que aquí también me gustaría hacer. ¿Y qué pasa si de repente hay mucho caos? Pues se genera bastante estrés porque hay demasiado desorden. Y también incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar mañana. Cuando hay orden, de repente tenemos o tendemos a previsualizar que mañana, a lo mejor, por ejemplo, en el tema de los que se encuentran estudiando, ¿no? El SSH. Sabemos que hay clases de lunes a viernes, ¿no? Y que de lunes a viernes tenemos un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, tomando un ejemplo, no digo que ese es el horario. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde me tengo que encontrar en la universidad porque dentro de ese rango de tiempo es que mis clases se llevan a cabo, ¿no? Pero dentro de ese rango de tiempo puede haber espacio para el caos, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues muchas ocasiones, simple y sencillamente
En los espacios libres, vamos a tomar el ejemplo de la gente que se encuentra estudiando, entre los espacios libres, entre clase y clase, se puede echar relajo, se puede reír, jajaja, jejeje. Hay maestros con dinámicas bastante padres, bastante buenas, que simple y sencillamente pues pueden permitir que haya caos dentro de sus aulas, dentro de sus espacios, a la hora de sus clases. ¿Cómo? Pues permitiendo el relajo, permitiendo que la creatividad salga a flote, ¿no? O esté a flor de piel, dicho de esa manera. Bueno, ahora aquí nos faltó agregar un punto. ¿Qué hay de la creatividad? ¿Cómo ve la creatividad el caos y el orden? Para la creatividad es necesario un marco de orden inicial para poder explorar, romper reglas y aprovechar el caos creativo. Es lo que yo acabo de mencionar. Simple y sencillamente, voy a tomar un ejemplo que me parece bastante interesante y yo creo que la gente que nos escucha tal vez en algún momento lo ha visto. Esta serie tan conocida llamada Malcolm el de en medio, hay un capítulo en donde sus personajes van a un festival llamado El Hombre en Llamas, que es un festival real. No recuerdo el estado en qué estado de la Unión Americana se lleva a cabo, pero lo que vemos a través de la serie es que es un completo caos, ¿no? Es un relajo, es un desmadre, y se sube y se baja, y jajaja, jejeje, jijiji, y bueno, más, ¿no? Y ves mucha creatividad, y ves a gente innovando, y ves a gente creando, y ves a gente haciendo mofa o burla del sistema cuadrado que nos ahoga y nos asfixia, porque necesitamos ser libres en algún momento para poder expresar lo que en verdad sentimos. Bueno, pero ¿qué pasa con este capítulo en particular? Hay que tomar en cuenta algo. Alguien se tomó la molestia de organizarlo, de pasar el comunicado o la invitación a todas las personas y decirles, ¿sabes qué? El Hombre en Llamas de este año va a ser de tal fecha a tal fecha, y de organizar a más de una persona para poder crear el Hombre en Llamas, como lo vemos en la serie, tomando el ejemplo de la serie, y organizar que al final de ese festival, el cierre del festival va a ser quemar el Hombre en Llamas, va a haber una persona elegida para poder encender el Hombre en Llamas, y que ahí es en donde terminará y volverá a suceder hasta el próximo año. Hay orden dentro del caos, ¿no? Perdón, dentro del orden hay caos, ¿no? O viceversa también. ¿Por qué? Porque se necesita en algún momento ese marco de ¿cómo se llama? Se necesita de repente ese marco no de rigidez, pero sí de organización, para en algún momento poder generar los espacios en los que el caos puede florecer de forma adecuada y sin riesgos, obviamente. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Muchas ocasiones dejamos detrás o no divisamos algo que me parece increíble, ¿no? En algún momento yo platicaba con un amigo hace años en la universidad y me decía, es que debe haber anarquía. Y yo le decía, güey, tranquilo, porque no sabes lo que la anarquía significa, no sabes lo que la anarquía simboliza. No, tú no tienes una idea de qué es lo que va a pasar con la anarquía, si hay anarquía, ¿no? No, pero es que la sociedad y el sistema, le digo, no, güey, o sea, debe haber reglas, debe haber mesura hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, rápidamente vamos a seguir con este tema que me parece bastante interesante. Las organizaciones de cualquier tamaño viven enteramente entre orden y caos. ¿Por qué digo enteramente? Porque en muchas ocasiones dentro de una organización, como lo puede ser una industria, una fábrica, por ejemplo, algún centro de trabajo, oficinas, una escuela, hasta incluso las mismas calles de la ciudad de Puebla, tomando el ejemplo de la ciudad de Puebla. ¿A qué me refiero? En que pues las organizaciones de cualquier tamaño viven entre el orden y el caos. ¿Por qué? Porque es inevitable, pero forma parte de la naturaleza también del ser humano, vivir entre el orden y el caos, porque en algún momento nos tomamos la libertad de su servidor, de vez en cuando habla solo, no sé si eso sea malo, si lo es, pues tengo pedos, en serio, y si no, pues qué bueno, ¿no? Pero trato de hacerlo cuando hay espacios en donde no me ve la gente que me puede criticar o juzgar, no trato de hacerlo en calles en donde digo, ay, no hay nadie, entonces ahora voy a hablar conmigo mismo, ¿no? Y de repente en muchas ocasiones el encontrar esos espacios pues es un tanto difícil, ¿no? O complicado. Pero ¿a qué voy cuando digo que las sociedades de cualquier tamaño viven entre el orden y el caos? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, tomemos el tema de una industria, ¿no?
Durante las 8 horas de trabajo tienen un espacio, un receso en el que pueden echar relajo, salir a comer, de repente pueden ligar, estar cotorreando. Lo mismo sucede en las instituciones educativas, ¿no? Tienen su espacio de recreo o entre clases, de repente los chamacos están aventando bolitas de papel y el salón es un desmadre, perdón por la mala palabra, y hay caos ahí, pero hay orden, hay un caos que está enmarcado dentro de una situación de orden, lo cual le permite ser un caos hasta cierto punto seguro, porque hay límites, porque a pesar de que en algún momento los chamacos, tomando ejemplo de la educación básica, tienen esos espacios para poder echar relajo o esos momentos libres para poder echar relajo, se encuentran dentro de una institución que lo primero que va a hacer es tratar de resguardarlos ante los males del mundo exterior. Y no me refiero a cosas complicadas o complejas, sino me refiero a la lluvia, me refiero al tráfico o hasta incluso en algunos casos el mundo natural, como lo pueden ser a lo mejor algunos insectos o algún tipo de animal, ya sea casero o callejero, ¿no? Ahorita vamos a hablar del tema del mundo natural, es aquí donde entra el rollo de Parque Jurásico, ¿no? Y la teoría del caos, la maravillosa teoría del caos contada por este señor, el personaje de Parque Jurásico. Bueno, otro punto que me parece bastante importante mencionar es la estructuración trae formas definidas de hacer las cosas. Sin caos, ¿dónde queda entonces la innovación? Lo voy a repetir. La estructuración trae formas definidas de hacer las cosas. Sin caos, ¿dónde queda entonces la innovación? Me parece un punto bastante importante y bastante valioso porque muchas ocasiones tenemos que recordar que la creatividad requiere de caos, requiere de ese momento de desorden para poder imaginar, para poder pensar y para poder traer a nuestra mente ese momento de brillantez, el cual nos ayuda a de repente poner en papel o plasmar en un pizarrón, en una hoja, para la gente que es artista, ¿no? De repente yo me he dado cuenta que los artistas llegan a tener momentos de caos que tal vez no están como tal regularmente bien agendados, sino que a veces son aspectos personales, son aspectos de espacios, ¿no? El desorden, el pintor que tiene sus pinceles botados por todos lados, o el escritor que tiene hojas por ahí, muchas bolitas de papel en el cesto, ¿no? De repente es requerible darte un momento de desorden para poder generar innovación, para poder no solo reordenar tus ideas, sino tu mundo físico tal y como lo conoces. Bueno, aquí hay un punto que me llamó mucho la atención. El control absoluto deja poco espacio para el cambio. Sí, así es, yo comparto esa idea, ¿no? El hecho de que una sociedad o una organización sea bastante rígida regularmente no deja espacio para poder innovar. Voy a retomar el ejemplo rápidamente de cuando yo trabajaba hace algunos años con algunos jóvenes. Claro que era necesario el orden y desafortunadamente yo soy una persona, no les voy a decir cuadrada al 100%, pero sí una persona que necesitaba ver y saber que las cosas se tenían que hacer, porque en ese entonces contábamos con un patrocinio y ese patrocinio pues tenía un par de condiciones. Las condiciones eran: me empiezan a esta hora, me terminan a esta hora y me mandan saludos. Entonces un saludo a Jonathan Águila, si nos está escuchando en algún momento desde Estados Unidos, el Cuervo le llaman por allá. Muchísimas gracias por habernos apoyado durante los primeros 5 años, te lo agradecemos, te lo agradezco como no tienes idea, y vamos a seguir con este tema que me parece bastante interesante. La teoría del caos dice: un sistema complejo tiene reglas. Vamos de nuevo. La teoría del caos dice: un sistema complejo tiene reglas naturales que influyen en su actuar y reglas complejas que colaboran en la búsqueda de un fin. Esto hace referencia rápidamente a lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Al tema de Parque Jurásico, ¿no? A este personaje que de repente siempre está hablando de la teoría del caos. Pero cuando dice reglas naturales, a mí eso me llama bastante la atención. Muchas ocasiones, pues nosotros podemos ver quizá desde un punto de vista ya un tanto, pues no tan claro, dicho de esa manera, cómo funciona el mundo fuera de las grandes ciudades. Tal vez nosotros decimos: chin, está lloviendo, ¿no? Ya que para de llover, ¿no? Pero no somos conscientes de que hay una temporada de lluvias y que esta temporada de lluvias se lleva a cabo porque es parte de un ciclo natural en el mundo entero. Tal vez ahorita en México hay temporada de lluvias y ahorita tal vez en Chile está haciendo mucho frío, ¿no? Y tal vez en Europa está haciendo mucho calor, ¿no?
Pero eso es debido a que hay vamos a decirlo así, hay un manojo de reglas naturales de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el clima, de cómo funciona, pues vamos a decirlo así, la estructura de aspectos que tienen que ver con los cambios climáticos, valga la redundancia, con la palabra clima, la temperatura, por ejemplo, la fertilidad de la tierra, y cómo es que algunos productos en algún momento se encuentran más en una temporada, más baratos en una temporada y más caros en alguna otra. Bueno, otra cosa que me gustaría bastante recordar es que... Ay, perdón, me perdí. disculpen. El control absoluto, no, perdón, ahí no es. Y en muchas ocasiones estas reglas complejas colaboran en la búsqueda de un fin. Muchas ocasiones yo creo que es evidente en algún momento de la vida cuando al menos a su servidor le ha pasado, una organización que está o va muy de la mano con el clima, por ejemplo, como lo pueden ser los sistemas agrícolas, por ejemplo, en México, cuando en México de repente nos quejamos que el por qué está muy caro el jitomate, o por qué está muy caro el chile, o por qué está muy caro el limón, y de repente no visualizamos que en qué temporada nos encontramos y que hay detrás todo un mundo para poder transportarlo desde su lugar de origen hasta tu mesa. Y obviamente no tomamos en cuenta todos estos factores y estas reglas naturales que en algún momento requieren obviamente ser tomadas en cuenta para poder saber a cómo va a estar un alimento, qué precio va a tener un alimento que regularmente consumimos o que somos, vamos a decirlo así, ya asiduos consumidores de Por ejemplo, su servidor hace algunos años era muy asiduo al limón. Voy a contar algo muy interesante en este caso, ¿no? Su servidor afortunadamente tiene la fortuna de tener un árbol de limón en casa. Entonces, a mí regularmente no me falta este fruto, o este condimento, o este agregado cultural en la mayoría de las comidas. ¿Y a qué voy con este ejemplo? Pues que regularmente a mí no me preocupa lo que cuesta en el mercado, tampoco me preocupa la transportación y mucho menos me preocupa lo difícil que va a ser, porque regularmente es, se me antoja un limón, es salir, cortarlo, meterte, partirlo, exprimirlo y consumirlo sin ningún problema. Pero me empecé a dar cuenta desde hace algunos años en que hay una temporada en la que el limón escasea. A pesar de tener un árbol que casi todo el año está dando, de repente hay una temporada en la que su producción es más baja. Entonces es ahí en donde a mí me cae en cuenta que a pesar de que las reglas naturales dicen que el limón a determinada edad empieza a producir y a dar frutos de manera bastante fluida, llega un momento en el que por determinadas circunstancias, como lo puede ser la falta de agua, por el tema de que no está lloviendo, ese fruto va a generarse menos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con todo esto? En muchas ocasiones tenemos que darnos cuenta de algo, y lo voy a repetir tal y como está aquí, o como yo lo transcribí. La teoría del caos dice: un sistema complejo tiene reglas naturales que influyen en su actuar y reglas complejas que colaboran en la búsqueda de un fin, ¿no? Simple y sencillamente, si no llueve, no hay determinados frutos que regularmente consumimos. Y si no llueve, todos los sistemas complejos, como lo dice el texto que acabo de leer, como lo puede ser los productores de determinado producto natural o del campo, obviamente se van a ver en problemas, los costos van a incrementar, el hecho de transportarlos va a ser más difícil porque obviamente no va a haber, obviamente el precio al llegar al consumidor va a ser alto, y es ahí en donde el consumidor va a decir: ¿cómo puede ser posible que esto subió tanto, no? O sea, se va a quejar sin saber, para pronto. Entonces, dentro de lo que es el orden y el caos, debemos entender que nuestro mundo está plagado de reglas, que en muchas ocasiones no son visibles o tal vez no están escritas, que son de forma natural porque así lo dice la misma naturaleza. Y un comentario que en algún momento platicaba con otro compañero de la universidad cuando me encontraba estudiando, yo le decía: la naturaleza no tiene códigos definidos.
pero sí obedece a reglas naturales que de repente, si no somos conscientes de que existen, nos vamos a ver en la desafortunada inconveniencia o en el desafortunado inconveniente de simple y sencillamente no vivir de forma pues, pendiente del mundo en el que nos rodea. ¿A qué voy con todo esto? Si no somos pendientes o no estamos informados de que durante la temporada de lluvias hay más problemas con el tema de conducir nuestra unidad o nuestro auto en esa temporada, y si no somos conscientes de que durante esa temporada pueden escasear o aumentar determinados productos, tanto de la canasta básica o algunos otros que son por puro gusto, pues simple y sencillamente vamos a meternos en graves problemas, porque tal vez un negocio que pongamos que depende de un fruto o de algún elemento que es producido a través del campo, y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de esto, pues puede afectar la forma en la que producimos determinados alimentos. Vamos a tomar el ejemplo rápidamente de los restaurantes. Si tú tienes una promoción de limonada todos los días con tu comida corrida y de repente llega la temporada fría en donde no hay limón, simple y sencillamente no vas a poder dar esa limonada, que era un premium o un premio o perdón, un elemento premium o un elemento adicional, o que iba acompañado de, ¿cómo se llama?, en el pago de tu comida corrida. Entonces puedes perder clientela. Al perder clientela no ganas lo suficiente. Al no ganar lo suficiente pones en riesgo tu negocio, porque no puedes pagar la renta a tiempo, porque de repente no vas a comprar de determinados insumos. Y el sostener esa promoción de una limonada gratis al sentarte a comer tu comida corrida no va a ser posible. El cliente se va a quejar. Y bueno, eso es, yo creo, que un panorama bastante amplio. Dice aquí, y esto me parece bastante importante: la forma tradicional de trabajar está enfocada en el control, orden. Por ende, a ver, una vez más, la forma tradicional de trabajar está enfocada en el control o el orden. Por ende, el desorden o el caos es visto como algo malo. Y yo creo que eso sucede mucho en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Cuando de repente tienes a una persona por ahí en el salón, o de repente en algún trabajo, y ves que es como demasiado bullanguero y echa mucho cotorreo, dices, güey, o sea, ese güey se está portando mal. Hay que haber una forma de que se asosiegue, ¿no? De que se quede quieto, porque si no va a hacer que los demás también echen relajo, y al rato vas a tener un salón lleno de gente echando relajo y nadie va a entender nada y nadie va a aprender nada. Tomando un ejemplo rápidamente, ¿no? Pero ¿qué otro punto dice? No podemos mantenernos rígidos en un mundo que cambia tan rápido. Y eso me parece bastante interesante. Lo que yo comentaba hace algún tiempo, ¿no? De una experiencia de hace algún tiempo, de hace algunos años, cuando un chico me decía, en el tema de Zero Pain Mind, en el tema de la sexualidad, cuando me decía, es que ¿sabes qué? Es que a ustedes les espanta esto, porque ustedes no crecieron viendo esto. Pero nosotros, mi generación, sí creció viendo este tipo de, vamos a decirlo así, este tipo de forma de actuar, este tipo de apertura. Entonces nosotros no tenemos conflicto con ello. Y tiene razón. ¿Y qué pasa con determinados negocios o organizaciones que en algún momento llegan a perder la visión de que el mundo está cambiando? Pues obviamente se vuelven en organizaciones o negocios tradicionalistas, en los cuales pues puede haber problemas por muchas y muy diversas razones, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, yo creo que hoy en día, para la gente que en algún momento ha estado o está a cargo de algunos negocios, o a cargo de empresas, o a cargo de escuelas, o a cargo de lugares en donde se encuentren cantidades importantes de personas, en las cuales el expresarse y la creatividad tal vez no forme parte del rubro en el cual trabajas, pero sí puede ser valioso darle un espacio para que ellos se expresen. Hace algún tiempo escuchaba un video de Luisito Comunica en la plataforma TikTok, y me pareció bastante interesante. ¿Por qué? Porque este video decía, cierta empresa, no voy a decir el nombre de la empresa, no nos pagan, le da un incentivo a sus trabajadores por percatarse de cosas que pueden mejorar la productividad.
Y yo dije, oye, que a toda madre, ¿no? O sea, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque si tú como trabajador dices, oye, ¿sabes qué? Es que mira, yo estoy en determinada área y en determinada área me doy cuenta de que si cambias esto, o si mueves esto, o si entramos 5 minutos antes, o si nos vamos 10 minutos antes, la producción va a subir porque esto y esto y esto, y no vamos a gastar tanta agua y no vamos a gastar tanta luz. Y a lo mejor si salimos 10 minutos antes, podemos evitar prender el foco y eso te va a ahorrar una lana en tu recibo de luz. Yo diría, oye, qué observador, ¿no? Gracias. Y tiene muchísima razón. Cuando permites escuchar a la gente que te rodea, te puede dar grandes cosas. Ojo, también hay que fomentar en la gente que te rodea el querer hablar, el querer expresarlo, pero obviamente también hacerlo de forma, vamos a decirlo así, sustentada, ¿no? También, por ejemplo, aquí hay otra cosa que me parece bastante interesante. El caos también pone a prueba las capacidades de una organización o persona, haciendo una revisión constante de sus fortalezas y habilidades. ¡Tómala! ¿Sí? ¿Por qué digo esto y por qué eso me parece bastante interesante e importante? Por una razón bien simple. Porque simple y sencillamente, si sabes cómo mantener el orden, dándole la oportunidad al caos de poder florecer y poder generarte beneficios, entonces tu empresa va a seguir adelante y va a poder crecer de manera desmedida. Para pronto vas a ganar más lana, carnal, ¿no? Dicho de esa manera. ¿Por qué? Muchas ocasiones las empresas o los negocios requieren de innovaciones. Y regularmente las innovaciones están en manos de la gente que se encuentra participando directamente en la administración de estas. ¿A qué voy? Si en algún momento un alumno se percata de que algo hace falta en la escuela, pues tratar de dar la oportunidad a ese alumno de, bueno, a ver, ¿qué más crees que haga falta, ¿no? Si en algún momento un trabajador de una industria te dice, oiga, mira, ¿sabe qué? Es que yo creo que hace falta esto. Darle la oportunidad a ese trabajador de, bueno, a ver, te escucho, ¿no? Si en algún momento la secretaria del jefe te dice, oiga, mire, pues es que yo veo que si usted fuera un poco más esto, un poco más aquello con sus trabajadores, podrían generar mejores resultados. Obviamente darle la oportunidad a ellos de poder expresarlo y por qué no hacer la prueba. Obviamente todo esto tiene que entrar en un consenso con qué es lo que estás haciendo y cuánto capital te va a costar hacerlo, porque no hay que olvidar una cosa, y esa es la parte más fría, no dura, pero sí real. Todo se mueve con dinero, señores. Sin dinero el mundo no se mueve. Es cruel, ya lo sé, pero es la realidad. Y algo que me parece bastante interesante es cómo el caos llega a poner a prueba las fortalezas y habilidades, y también debilidades, de una organización. Porque el mantener en orden algo es difícil. Pero permitir que el caos florezca y genere productos positivos es aún más difícil, porque en riesgo está perder el control de lo que estás haciendo. Otra cosa que también me parece bastante interesante, hay miedo al caos o desorden, pues amenaza la estabilidad del orden. Simple y sencillamente, si tienes ahí a un chavo en un salón de clases que estaba haciendo mucho relajo y mucho desmán, depende de la circunstancia del salón, ¿no? Yo creo que en el caso de la educación, principalmente de la educación básica, es tratar de canalizar esa inquietud hacia actividades que le puedan resultar positivas y que puedan ayudarlo a aprender algo. No es como que puedas poner al chamaco, dicho de esa manera, perdón, espero no ofender a nadie, de repente, oye, tú estás echando mucho relajo, mira, ¿por qué no te vas aquí a hacer esto, no? Porque obviamente hay que entender algo, en el mundo hay reglas. En el mundo tiene que haber orden, o sea, no puedes sacar a un niño de 10, 15 años de un salón de clases y decirle, mira, vete para allá porque es que allá funcionas mejor, ¿no? Porque obviamente tiene que cumplir con su horario de clases, ¿no? Tomando un ejemplo en el tema educativo. El caos pone a prueba las capacidades productivas de una organización, pero el orden siempre es necesario, señores. Pasarán los días, pasarán los años, pero nunca se olvidará nuestro amor. El orden es necesario. Desafortunada o afortunadamente, el que una sociedad, el que una organización funcione, requiere de orden. Requiere de que una escuela, una industria o un trabajo, es lo mismo, tenga un horario de entrada, un horario de salida. Ojo, y ahí viene lo más interesante, y yo creo que es ahí en donde va a venir el reversazo. Tómala, ¿no? ¿Por qué? Porque de la misma forma que hay un orden para poder acatar determinadas reglas o estatutos, también hay un orden para recibir el pago, ¿no?
¿Verdad? Esa no se la sabía, ¿no? Si en una industria tú cumples con tu horario de trabajo, pues llegando a la hora que te corresponde y saliendo a la hora que te corresponde, tal vez tu productividad no sea la más grande porque formas parte de una gran cadena. Pero tu misión es estar ahí de 8 a 5 de la tarde, tomando un ejemplo muy rápido. Tal vez tu función es barrer una zona de tal hora a tal hora y después limpiar otra zona de tal hora a tal hora, y tú podrías decir, bueno, no se ensució, ¿para qué la barro? No, es que tienes que barrerla porque es parte de tu trabajo y tu contrato dice que tienes que barrer esa zona, así esté limpia o se vea como limpia. ¿No? El orden es necesario en toda organización. El orden también debe permitir o abrirle la puerta al caos por muchísimas razones que son bastante complejas, pero al mismo tiempo también tiene mucho que ver con el cómo funciona una sociedad. Pero bueno, rápidamente vamos a cambiar de tema. Espero que lo que platicamos el día de hoy les haya gustado. Y si en algún momento hay alguien que guste acompañarnos aquí para abordar algún tema, ya saben que las puertas de su programa Acá Entre Nos están siempre abiertas. Nada más avisen, ¿no? Para saber que van a venir y ponernos de acuerdo, ¿no? Hace algún tiempo que ya no tenemos invitado, no por otra razón, simple y sencillamente su servidor quiso sentir o quiso saber a ver qué se sentía andar de a solo en el micrófono. Pero bueno, como les repito, si en algún momento a la gente que nos escucha tienes algún proyecto o estás desarrollando algún tema o quieres hablar de algo, recuerden que su programa Acá Entre Nos está siempre con las puertas abiertas. Y pues bueno, vamos a hablar hoy sobre este tema que venimos abordando ya desde hace algunas semanas y que tiene que ver con la prevención de adicciones. Y hoy toca las emociones y las adicciones. ¿Por qué? Yo creo que el tema de las emociones en todas las personas siempre ha sido bastante importante. En algunas ocasiones no se les ha dado el peso debido, puesto muchos modelos tal vez no las abordan de forma inmediata, pero investigando un poco me he dado cuenta que tiene muchísimo que ver, ¿no? Rápidamente, las emociones y las adicciones. El malestar emocional impulsa el consumo. Este punto me parece bastante importante, pues muchas ocasiones quizá una depresión, quizá una decepción, entre algunos otros sentimientos que tienen que ver de manera muy profunda con algo interno, tal vez no están bien desarrollados, ¿no? Y en algún momento esto puede llegar a generar problemas bastante drásticos, ¿no? Principalmente para personas en diversas condiciones. Por ejemplo, lo platicamos la semana pasada, gente que por ejemplo migró a Estados Unidos y desafortunadamente en el camino se encontró con circunstancias no tan favorables, desarrolló algún trauma por alguna situación adversa que llegó a vivir, o desde niño tuvo algún problema. Esto lo vamos a desarrollar rápidamente en estos últimos 20 minutos de programa. Y pues bueno, rápidamente, las adicciones destruyen la capacidad de regular lo que sentimos. ¿Por qué? Adicciones. Adicción, sustancia o comportamiento que regularmente anestesia los dolores internos o los traumas o variaciones emocionales. O vacíos emocionales, perdón, lo voy a volver a repetir. Adicción. Adicción a sustancias o comportamientos. Estas cumplen regularmente la función de anestesiar dolores internos o callar traumas o vacíos emocionales o llenar vacíos emocionales. Muchas ocasiones en esta sociedad que vive tan rápido no nos percatamos de que quizá como individuos llegamos a tener o a vivir circunstancias que no son tan agradables o tan gratas, y esto con el correr del tiempo llegamos a arrastrarlo hasta un punto en el que llega a afectarnos, y principalmente ya en una edad adulta. Pero bueno, el consumo inicial de una sustancia, ya sea lícita o ilícita, rara vez es por diversión. ¿A qué voy con esto? Para la gente que en algún momento se ha encontrado desafortunadamente en las garras de las adicciones, muchas ocasiones la primera vez, desde un punto de vista muy particular, no es por diversión, como lo dice lo que yo encontré en la red. Regularmente, al menos, algo que yo pienso es que empieza por socialización.
por querer sentirse aceptado o formar parte de un grupo que regularmente se encuentra, vamos a decirlo así, en el marco del consumo, ¿no? Pero bueno, anestesia emocional. Se recurre a sustancias para apagar sentimientos como el miedo, la angustia, la culpa o la soledad. Insisto, tiene que ver muchísimo con lo que abordábamos la semana pasada con personas que se encuentran, por ejemplo, en el tema de las adicciones y la migración, que se encuentran en Estados Unidos solos, quizá con una mala experiencia de haber, pues no lo quiero decir así, pero o ver cómo una persona falleció en el trayecto, en el camino hacia el vecino país del norte, o quizá estar viviendo discriminación, soledad, en algunos casos hasta incluso sentimientos de culpa por no haber podido ayudar a una persona. Y entonces muchas ocasiones hay que tener, vamos a decirlo, en cuenta eso cuando hablamos o quizá en algún momento queremos darle alguna recomendación a una persona que se encuentra en situación de adicciones, porque es muy fácil decirlo, ay, déjalo, ay, ya deja de meterte esto, o ya deja de consumir aquello. No, hay que tomar en cuenta que hay mucho detrás. Por ejemplo, también la búsqueda de gratificación la búsqueda de gratificación a falta de estímulos positivos, obviamente y regularmente cae en la búsqueda de euforia artificial. ¿A qué voy? Pues obviamente el consumo, ya sea de sustancias que regularmente te levantan el ánimo o te ponen eufórico o te ponen pues, con ganas de hacer muchas cosas, ¿no? A esto pues obviamente hay sustancias hoy en día, no lo quiero mencionar, pero pues como esta y la más famosa, el cristal, que regularmente te pone en ese estado, un estado eufórico, y algunas otras más. También, por ejemplo, aquí hay un tema que me parece bastante interesante: baja tolerancia al malestar, poca o baja o nula tolerancia a la frustración o el aburrimiento. Y regularmente el tener este tipo de elementos en tu vida cotidiana o en tu personalidad llega a recaer en el consumo inevitable de alguna sustancia. ¿Por qué? Porque si en algún momento pues, no eres bueno para soportar algunas decepciones o no toleras estar solo, y una forma de poder acallar ese sentimiento es consumiendo, pues el consumo se va a repetir una y otra vez, ¿no? Entonces muchas ocasiones lo que no nos percatamos es de que una persona que desafortunadamente no se desarrolló de forma correcta emocionalmente va a tener algunos problemas a lo largo de su edad adulta. Vulnerabilidad por traumas, vuelvo a insistir, tiene que ver con lo que mencionábamos el programa pasado, y está relacionado con el tema de cómo vivimos y qué tanto nos pueden afectar algunas vivencias. Por ejemplo, aquí lo remarca: experiencias dolorosas en la infancia alteran el sistema nervioso, reduciendo la capacidad de regular emociones en edades adultas, lo que mencionaba hace algún momento. Las adicciones alteran la percepción de la realidad. Los estímulos agradables de la vida cotidiana, como un abrazo o un logro, dejan de generar placer, ya que solo la adicción satisface el cerebro. Pues muchas ocasiones cuando una persona ya se encuentra en un punto pues ya bastante avanzado en el tema del consumo de alguna sustancia, regularmente un apapacho, felicidades por esto, felicidades por aquello, ya no es suficiente. Y desafortunadamente el único camino que llega a encontrar es el consumo, y que vamos a decirlo de esta manera, va elevándose de manera gradual y progresiva. Entonces hay que tener mucha conciencia respecto a esto, ¿no? No tiene que ver solamente con el hecho de consumir una sustancia, que desafortunadamente en este 2026 hay algunas que son bastante adictivas y que más que eso se encuentran de manera muy accesible en la calle y a un costo excesivamente bajo. Por ejemplo, este término se me hizo muy interesante y el punto también se me hace bastante interesante. Ceguera empática. Se produce un déficit para reconocer las expresiones emocionales en otros, provocando malos entendidos. Eso está bien cotorro, ¿no? Su servidor en algún momento siente que este punto le cayó como gota de agua fría, porque yo soy muy frío, ¿no? En algunos casos una persona me dijo, o demasiado... No, acabo de decir una grosería imaginaria, o sea, la dije, pero no la dije. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Muchas ocasiones el no haber tenido desafortunadamente una vida como muchos otros llega a generar
problemas muy grandes en la vida adulta, porque no te percatas de cosas que otros sí, ¿no? Quizá que una chava, a que a una chava le gustas, que alguien está molesto contigo, o en algún momento, o en algún caso bastante particular, que hay circunstancias que la verdad no están siendo bastante favorables para ti, ¿no? Y que en muchas ocasiones sería mejor tomar la opción de cambiar tu forma de ser, hasta incluso tu carácter, pero pues, desafortunadamente, yo quiero dejar algo bien claro para finalizar el programa de hoy. Este tema da para que el siguiente programa también hablemos o lo abordemos. Yo quiero dejar algo bien claro y algo que me parece bastante interesante. Ojo, las adicciones no solo tienen que ver con la persona que consume. De una manera bastante particular, como a lo largo de los años le he opinado, para su servidor, de la misma forma en la que alguna vez un compañero con el cual nos encontramos desarrollando algún proyecto, él me decía, oye, ¿tú quién crees que tenga la culpa? ¿O quién crees que tenga más vela en el entierro en el caso de los desastres naturales? ¿El gobierno o la gente? Y yo le decía, ambos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos acostumbrados o somos un país bastante paternalista en el cual estamos esperando y estamos estirando la mano siempre para que nos ayuden, cuando deberíamos ser un tanto más resilientes, palabra dominguera que se escucha mucho desde hace algunos años, y poder saber cómo recuperarnos de ese tipo de impactos, dicho de esa manera. Con las adicciones me parece algo muy similar, ¿no? Yo creo que no solo las personas que están en una situación de adicción deben informarse, sino también las personas que están alrededor, principalmente las familias, porque debemos dejar en claro y tomar en cuenta algo. Desafortunadamente, una persona que cae en una situación de adicción llega a este punto porque su entorno en algún momento lo llega a empujar a una vida de este tipo. Entonces, desde lo que acabamos de mencionar hace algún momento, que tiene que ver con, por ejemplo, los traumas en la niñez, por ejemplo, con la poca o nula facilidad de poder detectar ciertas cosas en otras personas, y muchas ocasiones yo creo que debemos tomar en cuenta todo esto al poder expresarnos o al poder hablar de personas que se encuentran en situación de adicciones, ¿no? Por ejemplo, también algo que me parece también bastante interesante es este punto que me encontré, que es el secuestro cognitivo. El cerebro emocional domina sobre la corteza prefrontal, anulando la capacidad de reflexionar y tomar decisiones saludables. Pa' pronto, ¿qué pasa cuando a una persona las emociones lo dominan? Pues muchas ocasiones llegamos a tomar o a generar acciones que realmente no son las más sabias, ¿no? Pero bueno, ya estamos a punto de terminar su programa acá entre nos, mi querido César. ¡Chapu! Y pues bueno, recuerden que nos estamos escuchando cada miércoles en punto de las 2 de la tarde. Hoy empezamos un poco más tarde. Y pues bueno, este fue su programa acá entre nos. Muchas gracias y hasta la